Hola Sergio. Buenas, Javier. Sí, ¿cómo andamos? Sí, no te veo. No, tengo la cámara apagada. Ah, está bien. Ahí, se me volaron un poco las chapas. Mm. Che, bueno, Jimena está por ahí. A ver, Eh, ¿dónde está el botón? No sé, Sí, supongo sí, que sí, sí, estoy acá. arrancamos con algún ejercicio de capacitores, ¿les parece? Bueno, ¿Mm? dale, yo ¿Querés? estaba mirando ahí, hay algunos muy sencillitos. El tema es que yo me tenía que ubicar en algún lugar donde puedo usar la tableta. Ahora estoy medio acostado porque tenía las nenas en la pieza, Luciana está dando clases en la cocina. Eh, el 18 y el 19 son sencillos. A los anteriores son más conceptuales, me parece a mí. También se los podría comentar. Sergio, Sí. yo estuve haciendo la guía y tengo problemas con el 24, ¿De cuál de las porque en guías? realidad no sé si, de la guía 3 no sé Ah, si está bien encarado. a ver, pará, no. Habla sobre la energía. 24. Un Sí, capacitor, es de un Javier, capacitor de si caras no me paralelas. equivoco. A ver, a ver si es el mismo. Un capacitor de caras paralelas, ¿cuánta energía almacena? ¿Ese? Sí, ¿Qué ocurre si con la energía, si se separan las placas y se conecta un potencial mayor? ¿Se puede agregar carga sin modificar la diferencia de potencial? Em, sí, o sea, me queda un poquito de dudas cuando dice se separan las placas y se conecta un potencial mayor. No sé si es por un lado separar las placas y después calcular ahí qué pasa con la energía, o es sí. separar las placas y conectar un potencial mayor. Es como que queda un poco confuso el enunciado, ¿no? Creo que, yo lo tomo como que son dos situaciones separadas y que hay que Claro, evaluar cómo se modifica la energía en cada está uno. bien. Bueno, aguantame un cachito si querés y lo vemos, ¿vale? si no lo planteo yo, Javier, como si vos estás, Sergio, perdón, si estás con problemas. Dale, No, sí, bueno, ¿querés por, plantearlo? Yo igual me ubico en otro por- lado y ya te puedo ayudar. por ahí sería bueno que Bueno, arranquemos con otro de capacitores primero, ¿te parece, Jimena? ¿O arrancamos con ese ya? vos decís uno así más básico primero y bueno, total tenemos tiempo, podemos empezar con Dale, uno. Dale. arranquemos con uno más básico para hacer un problema de capacitor y después seguimos con este, si te parece. Bueno, bueno, y lo que decía Sergio, que quizás los primeros son más conceptuales, estaría bueno que los piensen y vengan con dudas, ¿no? Más que Claro. hacerlo directamente, Sí, Perfecto. sí, porque, ¿no? hasta por lo menos 14, 15, viste que al principio hay algunas preguntas. Eh, las primeras son preguntas, me parece a mí. Mm. Y después el 14, del 11 al 14, son, Ah, viste, claro, los que son todos así medio. conductores y qué pasa si pongo una carga dentro del hueco, a una carga afuera. O sea, eso es más conceptual. Igual está bueno para charlarlo, pero bueno, por ahí Sí, 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 están buenos, los pero de... quizás pensaría. Y después Bueno, a algunos de ver, cuentas sencillas son el 18 y el 19. Por ahí podríamos hacer uno de esos, ¿viste? Como para hacer algunas cuentitas, como para como que... para empezar a hacer algo. Bueno, ahí entonces en estos, bueno, claro, estos, el 18 y el 19 son de cálculo así directo, ¿no? Claro, Dice, pero te digo para que vean las expresiones más que nada. bueno, sí, para que fijen, está bien. Entonces dice, el 18 lo estoy mostrando, ¿no? Se ve la guía, Eh, digo. Sí, se ve. Sí, perfecto. Entonces dice, ¿Vos pusiste eh, la guía, Jimena? no, sí, eso creí, pero no sé, yo, Yo veo los blanco. campos, unos campos. Yo veo la guía, la de la 3. ¿Por qué Sí, yo se veo ve la otra guía, cosa? se ve la guía, ¿eh? ¿Por Bueno, qué yo veo otra cosa? Bueno, dale, bueno, seguí. ¿No No, estás conectado con otra universidad, Sergio? No. capaz que estoy en otra sala de Zoom. estás en otra clase, sí. Sí. No, sigo viendo, ¿sabes qué veo que pusiste vos? El gráfico de campo eléctrico, ¿viste que habías hecho? Ah, sí, lo del anillo. ¿Te acordás que Sí. yo te había dicho que no se veía cuando dibujabas el anillo? Claro, ahora sí lo ves. Ahora estoy Lo viendo estás viendo con un delay, Viene con sí. retardo, viene con retardo. bastante Sí, sí. retardo. Bueno, no interrumpo, sigan. No, entonces dice, el 18 dice,
encuentre la capacidad de un capacitor de placas paralelas de área 5 metros cuadrados que están separadas por 0,1 milímetros de teflón. Entonces, es un capacitor de placas paralelas. ¿Sí? Entonces, bueno, son dos placas, ¿no? Y adentro, ¿sí? Tiene... Bueno, el material este, que sería el dieléctrico, que no me da la constante, habría que buscarla, ¿no? Pero la capa, bueno, ahí quedó medio feo el dibujito, no sé si se ve mucho, Es pero si no... 2,1 ¿Cómo? la constante. Es 2,1 la constante. Ah, perfecto, ahí lo anoto. Entonces, así, si no, lo representamos así, ¿no? Dentro de un circuito lo representaríamos así, y estos serían los cablecitos para conectar después al... Sí, si lo quiero conectar en un circuito. Estaría como viéndolo de frente, ¿no? Entonces, la capacidad es de un capacitor de placas paralelas. La permitividad del vacío, acá se puede llamar de distintas maneras, ¿no? La constante dieléctrica relativa, permitividad relativa, también en el libro usan la letra K mayúscula creo que usan. Pero para no confundir con la K de Coulomb, ¿no? Acá voy a escribir de las dos maneras. Por el área de las placas dividido la distancia, o sea, o escrita así. Creo que Javier usaste K, ¿no? Sí, K. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ¿y esto es lo que me decís que es 2,1? No sé si Priscila, no sé si habló. Sí, del Sears dice 2,1. Perfecto. Bueno, entonces esto es permitividad relativa del material, relativa al vacío, a la constante dieléctrica del vacío. Que sería la constante dieléctrica del material dividido E sub 0. Por eso a veces también se la llama E relativa. ¿Sí? Bueno, así no K, es lo mismo, ¿no? Digo que no es la constante de Coulomb, porque tengan cuidado con esto. Bueno, entonces esto es directamente hacer una cuenta, ¿no? Acá, por lo menos la primera parte, o este ejercicio, me da el área, me da la distancia y buscamos la constante dieléctrica relativa. Lo que me está dando. Esto era 8,85 por 10 a la menos 12. Ya uso la unidad Faraday, ya que estoy calculando la capacidad, estoy poniendo de sub 0, ¿no? Faraday sobre metro, 2,1 es K. Sí, fíjense que justamente como es un cociente de constantes dieléctricas no va a tener unidad. El área era 5 metros cuadrados y 0,1 milímetros la distancia. 0,1, bueno, lo paso a metro, 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? Y eso está dando 22,9, 10 a la menos 12 y abajo sería 10 a la menos 4, ¿no? ¿Qué puse mal acá? Ah, ¿qué puse mal acá? Que no me están dando las unidades. Metro cuadrado del área. Metro cuadrado del área, me comí los metros cuadrados acá. Este metro pasa dividiendo, se va abajo, se cancela y me queda en Faraday, ¿no? O sea que me quedo 92,9, 10 a la menos 8. Y ya que 10 a la menos 9 es nano, está bien, ¿no?
Perdón. Jimena, Sí, a mí me da 9,29 por 10 a la menos 7. ¿toda la cuenta? Sí, Sí, puede ser, ¿eh? Ah, 9, coma. A ver, para acá que dice. 9,29 por eso, por 10 a la menos 7. Sí, porque acá corrí mal, ¿no? A ver, ¿esto corrí mal? Esperen, porque estoy dando clase. Sí, esto es así, ¿no? Así que sí, me equivoqué yo. Aquí está la... Perdón. Sí, tenés razón. Y si lo queremos pasar a nanofarad, lo podemos dejar así, pero si lo quisiera pasar a nanofarad, que es 10 a la menos 9, sería 929, ¿no? Ahí sí está bien. Ahora sí. Creo que era menos 9, ¿no? Sí, sí, chicos, ¿la cuenta? Sí. Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, bueno, acá me agregan qué carga, o sea, si me dijeran la diferencia de potencial, después qué otras, cómo sé qué diferencia de potencial, si esto lo conecto de una pila, ¿sí? La carga que se acumula, la misma carga en una placa que la otra, pero de distintos signos, ¿sí? Acá se acumula la positiva, acá la negativa. ¿Y cuál es la relación entre, bueno, esto que se usaron, la diferencia de potencial de la fuente? El capacitor queda conectado a la diferencia de potencial de la fuente, ¿no? Que bueno, la diferencia de potencial igual a la diferencia de potencial de la fuente, y la relación con la carga y la capacidad es la carga dividido la capacidad, ¿no? La carga en uno de los dos, se pone la positiva. Sí, cuando escribimos esta fórmula, la carga es, si quieren poner el módulo, pero es el valor de la carga positiva, pero si en una hay una carga positiva, en la otra placa está la misma carga negativa. ¿Está bien? ¿Nos fijamos el 24 entonces? Dale, me parece bárbaro, sí, sí, vayamos. Este es bien simple, digamos, pero bueno, para que vean unidades y Que vean ese las tipo de unidades. cosas. Ah, sí, eso podría haber dicho, ¿no? Es también simple, pero cuando usamos esta formulita, delta V Q sobre C, esto en volt, esto en coulomb, ¿sí? No confundir con C de capacidad, y esto en Faraday, ¿no? Entonces, ahora el 24 dice, un capacitor de caras o placas paralelas, dice, ¿cuánta energía almacena? ¿Qué ocurre con la energía? Sí. Bueno, y acá está lo que decía Sergio, que es libre interpretación. Si se separan las placas, se conecta a un potencial mayor, o sea, sí, me imagino que es una cosa o la otra, y después sí se puede agregar carga sin modificar la diferencia de potencial. Entonces, un capacitor, sí, que lo haya cargado con carga positiva, esto con carga negativa, tiene una capacidad C, queda conectado, queda a una diferencia de potencial entre las placas Q sobre C. Bueno, dice, ¿qué energía almacena? ¿Cómo se calcula, cómo obtenemos la energía? No sé bien qué apunta, ¿no? Si poner, Supongo que debe ser la expresión de la energía nomás, ¿no? claro, sí, bueno, claro, o sea, lo podemos
Claro, sí, eso es lo que no sé a qué apunta. Es que no me acuerdo, ¿delta E o delta U usábamos acá? Y la verdad yo usaría U, U. que ni siquiera con delta, pero bueno. Bueno, Yo lo que no entendía de este ejercicio es eso, a qué apunta, porque entiendo la definición de energía, pero no sé si la definición de energía cambia para un sistema en paralelo o para un sistema en serie, o es la misma. Porque encontré un ejercicio en el CIDERS que es similar, pero con números, y para un sistema en paralelo como que toma que hay que hacer o sea, la energía final sería igual a la sumatoria de las energías individuales. Y Claro, como ese, es en paralelo, el potencial sería el mismo. claro, sí, después si está en serie, o sea, la energía de cada capacitor la podés calcular así. Después si está en serie o en Sí. paralelo van a tener igual o las cargas o las diferencias de potencial. claro, pero fíjate que Está cuando bien, entonces, no, digo que cuando perdón. vos tenés serie y paralelo, por un lado tenés que calcular lo que son las capacidades o la diferencia de potencial, tienen cada una su expresión, ¿no es cierto? Pero lo que Sí, es la energía, se suma simplemente, la energía de cada Claro, capacitor. Si vos tenés calculado, ¿no?, las energías, no importa si son en serie o en paralelo. claro, y no sé, también, no sé si, eso sí, ahora lo escribimos eso. Pero acá no sé si pretende que la calculemos a partir de la densidad de energía del campo eléctrico. No, no sé, me No, parece yo que la verdad no, que me parece que no es ¿no? no sé a qué apunta el ejercicio, sí, pero me parece que a eso no. Bueno, pero si la duda era si yo tenía dos capacitores en serie o en paralelo, me preguntan la energía del arreglo de los capacitores, bueno, siempre lo voy a hacer la suma, ¿sí? La energía es lo que estaba diciendo Sergio, la energía de cada uno de los capacitores. Después, que en este caso, que esto está en serie, ¿no? Y estos están en paralelo, que era lo que tenían igual cuando... ¿Se acuerdan que era lo que tienen igual en cada caso? sí, en paralelo el voltaje Claro, el voltaje, porque si estamos pensando, yo a mí y me en gusta serie la pensar carga. los cables, ¿no? Pero si estamos pensando que los cables son conductores perfectos, bueno, está el mismo está un único potencial ese cable. Que es lo que Javier decía, que si este era el puntito A, era el mismo puntito A acá, acá, si ese puntito que me indica el potencial, es el mismo por todo el cable. Claro, no es el mismo de este lado, o sea, yo no voy a pintar del mismo color del otro lado, ni voy a llamar a esos puntos porque atravesé un capacitor que hay una diferencia potencial. Entonces del otro lado lo llamo B y lo pinto de verde, por ejemplo. Digamos que no hace falta, si pinto no hace falta poner los nombres, ¿no? Pero para que lo vean también como lo había dicho Javier. ¿Sí? Entonces los dos están a la misma diferencia de potencial, cable rojo, cable verde, o AD. ¿Sí? Entonces en paralelo teníamos la misma diferencia potencial. Y en serie teníamos La misma carga. la misma carga, ¿sí? Los capacitores en serie tenían la misma carga. ¿Sí? Y básicamente esta partecita, ¿no? Acá es positivo. Esta placa con esta placa, bueno, están unidas por este cable conductor, pero es neutra, ¿no? No le está llegando la carga directamente. Entonces tiene que tener la misma carga de un lado y del otro. O sea, esta no puede quedar acá dos positivas, ¿no? Porque no quedaría neutro esto. ¿Sí? Voy a verlo. Entonces las cargas eran iguales. Claro, en serio la carga, perfecto. Bueno, y que... bueno, volvemos al ejercicio entonces, ya que hicimos eso porque nos preguntaban. Y entonces dice, bueno, ¿cuánta energía almacena? Bueno, un medio de Q por delta V, ¿no?
lo que hemos escrito acá. Fíjense que también, si uso esta formulita, lo podemos escribir así, si me conviene. O si despejo la carga como C delta D, queda también escrita así. Sí, no sé, lo estoy diciendo porque no sé qué hacer en este ejercicio. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Entonces dice, ¿qué ocurre con la energía? ¿Me escuchaba? Sí. Por ahí la pregunta, lo que estaría bueno, lo primero ver es, casos, ahí me parece que mezcla dos cosas, ¿no es cierto? Dice por un lado que separás las placas y a la vez lo conectás a un mayor voltaje. Me parece que eso confunde un poco. Por ahí lo que estaría bueno es ver qué pasa cuando separás las placas en principio sin cambiar nada, solo eso, solo mover las placas del lugar. ¿Qué pasaría con las magnitudes del capacitor? Entonces, ¿qué ocurre si separamos las placas habiendo desconectado la fuente, ¿no? Porque eso sí se separa. Porque entonces, supónganse, tenemos el capacitor para que lo conectamos a una fuente. Se carga, desconecto el capacitor, desconecto la fuente, ¿sí? Digo, debe ser una cosa así, y ahora separamos las placas. Claro, exactamente. O sea, en principio, fíjense que cuando desconectás la fuente, el capacitor queda cargado. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Muchas veces hay capacitores cargados en un montón de situaciones, por más que no estén conectados a la fuente. Antes era muy común que los televisores antiguos tuvieran una advertencia de seguridad, porque por más que estuviesen desconectados, o sea, vos hubiese apagado, desconectado de la red del televisor, mantenían una diferencia de potencial muy alta, que incluso era peligrosa, podía llegar a matar. Entonces avisaban, todo el mundo decía lo mismo, o sea, si vas a desarmar un televisor, tenés mucho cuidado porque la carga, los capacitores siguen cargados, y eso te podía dar, por más que no estuviese conectado a la red. Bueno, entonces estamos en esta situación, ¿no? Ahora separamos las placas. Y querría saber qué pasó con la carga que hay acá, o sea, qué pasa con la carga nueva y qué pasa con la diferencia de potencial. Acá tenía una diferencia de potencial delta D, ¿no? Igual al de la... ¿Y qué pasa, por ahí podemos agregarle, qué pasa con la capacidad, ¿no? ¿Y qué pasa con la capacidad? Exactamente. O sea, acá tengo, a ver, les digo, tengo el capacitor cargado, una carga Q en cada placa, a una diferencia de potencial, y el capacitor tiene una capacidad. Y fíjense que, ojo, ¿no? Que la capacidad, ahora les digo acá que era lo más general, depende de la geometría y de qué le metí adentro, ¿no? Del dieléctrico que haya metido adentro, ¿sí? Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Bueno, entonces, ¿qué les parece? La capacidad debe disminuir por el tema de distancia. La distancia está dividiendo. Claro, muy bien. Así que a mayor distancia tiene que disminuir la capacidad. Fíjate que la capacidad, como se lo mencionaba Javier, creo en la presentación, depende solo de las condiciones de la geometría, de las características físicas del capacitor. Si vos separás las placas, va a disminuir la capacidad. O sea, no depende ni de la carga ni de la diferencia de potencial. Claro. ¿Está bien? Entonces, ¿se entiende lo que pasó acá? Esto es lo que podemos sacar primero, ¿sí? Separo las placas, aumenté la distancia, bueno, hay menor capacidad, ¿sí? O sea que C' es menor que C. Ahora, ¿qué más? ¿Qué les parece que pasó con la carga? O sea, voy a dibujarla. Supóngase que ahí tenía 3 carguitas y acá tenía 3, ¿no? Ahora, cuando separo las placas, ¿qué hago? ¿Dónde están estas cargas? ¿Cómo? ¿Se pueden ir a algún lado? Dale. Se sigue manteniendo. Dale, Claro, no tienen a dónde irse, ¿no? Porque no estoy dándole un camino para que las cargas circulen, ¿no?
Póngase si esto no lo estamos haciendo, ¿no? Si lo unimos con un alambre, chao, ¿no? ¿Sí? Las cargas siguen ahí. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Yo sí, no sé qué más decirles con respecto a eso. O sea, la carga, mientras no tenga un camino para moverse, se va a mantener en las placas del capacitor. O sea, como simplemente uno está separando las placas, se supone que las está separando con algún material aislante, la carga en cada placa va a seguir siendo la misma. No tiene manera de moverse. Espera un segundito porque Javier dijo que se le cortó, te pongo de coanfitrión porque vos no estás como nada, a ver si a mí me pasa. Queda en el aire. Nos quedamos así sin clase, porque Julián tampoco está, me parece, no sé si le pasó algo, pero no lo veo. No sé, ya sí, Julián me lo escuché. Bueno, listo, pero está bien, estamos, si nos pasan los dos, bueno. Ya Bueno, entonces quedó ahí, ¿no? La carga, como dice Sergio, no tiene a dónde irse. No le estamos dando un camino para que circule, entonces se queda ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con la diferencia potencial? ¿Debería mantenerse también? Fíjense que siempre la relación entre la diferencia de potencial, la carga y la capacidad es esta. ¿Se puede mantener si mantuvimos la carga y cambiamos la capacidad? No aumenta. Claro. Porque la capacidad disminuye. Claro. La capacidad disminuye, la carga se mantiene constante y entonces la diferencia potencial va a aumentar. ¿Sí? ¿Está bien? Claro. Fíjense que la diferencia de potencial es inversamente, en general diferencia potencial o muchas veces ahí se pone B, eso depende ya cómo lo dicen. La idea es que es la diferencia de potencial entre las dos placas, ¿no es cierto? En este caso es inversa a la capacidad, entonces si vos disminuís la capacidad aumenta el voltaje, la diferencia de potencial. ¿Bien? Siempre y cuando mantengas la carga constante. Claro. Sí, por eso es importante que quede claro que hicimos con la batería, ¿no? Con la pila, con la fuente, pila, batería, fuente, con lo que sea, si la dejamos conectada o no. ¿Sí? Entonces, a ver cómo sería el ejercicio, qué otra cosa preguntaba. Preguntaba la energía, creo. ¿Qué pasaría? Podemos pensar qué pasa. Claro, ¿qué ocurre con la energía? Perfecto. Entonces ya sabemos qué pasa con esto, bueno, miremos qué le pasa a la energía. Primero, bueno, a ver, díganme ustedes. Después lo tratamos de interpretar, pero mirando las ecuaciones, ¿qué les parece? ¿No va a aumentar? Claro, debería aumentar. Está bien, la capacidad disminuye, pero aumenta exponencialmente la diferencia de potencial. Una cosita viendo bueno, no sé si exponencialmente. No exponencialmente. No exponencialmente, perdón, me expresé mal. Fíjate, una cosa que les quería comentar de la energía. Fíjense que la energía tiene tres maneras, tres ecuaciones como para interpretarla. Un medio de Q por B, un medio de Q cuadrado sobre C y un medio de C por B cuadrado. Cuando uno analiza este tipo de ejemplos, de este tipo de casos, para ver qué pasa con la energía o con lo que sea, siempre tienen que agarrar una expresión donde se mueva la menor cantidad de cosas. O sea, ¿qué quiero decir con eso? En este caso, por ejemplo, sabemos que la carga queda constante, entonces no vamos a elegir la tercera expresión que es un medio de C por B cuadrado, porque se nos mueven dos cosas ahí, se nos mueve la capacidad y se nos mueve el voltaje. O sea, podemos elegir para trabajar Q por B o Q cuadrado sobre C, pero esa tercera no nos conviene porque tenemos dos variables que están cambiando. O sea, siempre conviene que... Pero ¿no se ve que una aumenta más rápido que la otra? Sí, pero por ahí es más difícil de analizarlo en ese sentido, porque vos decís, bueno, está bien, C disminuye y B está aumentando, y es verdad lo que decís vos, pero no es tan sencillo como analizar las otras dos, porque vos en las otras dos tenés una variable constante, que es la carga.
Claro, porque en realidad, fíjate que proporcional, como aumenta una y disminuye otra, porque justamente que la carga se mantiene constante. Lo que pasa es que la diferencia de potencial está al cuadrado. Claro. Entonces, en vez de hacer todo ese análisis, digo, bueno, si para hacer ese análisis tengo que usar que la carga se mantuvo constante, me conviene usar una expresión en donde la carga se mantenga constante. ¿Se entiende? No es que no sale, lo que dice Sergio, no es que no sale, lo que pasa es que, ya que tengo las tres, uso una en la que seguro me aparezca algo que se me mantuvo constante. ¿Qué se me mantuvo constante? La carga. Bueno, entonces uso cualquiera de las otras dos, ¿no? Eso es lo que decía. Sí, está bien. ¿Sí? O esta o esta. ¿Sí? Entonces, bueno, si uso esta porque es lo que saco, lo que estoy segurísima, ¿no? Porque la capacidad es fácil, ¿no? Como decía Sergio Javier, es geometría, ¿sí? Si aumenté la distancia, disminuyó la capacidad, entonces voy a usar esta. Voy a decir que acá la energía es un medio de la carga al cuadrado sobre C, y acá es un medio de la nueva carga al cuadrado sobre C', pero la nueva carga es la misma que antes, así que como C' es más chiquitita, U' es mayor que U. ¿Sí? Aumentó la energía que almacena el capacitor. ¿Sí? Y ahora podemos tratar de ver, ¿les parece razonable que haya aumentado? ¿Cómo hacemos para separar estas placas? O sea, si dejamos las placas solas, vamos a hacer que sea vacío, ¿no? Que no hay dieléctrico. ¿Qué querían hacer por estar cargadas? ¿Acercarse o alejarse? Acercarse. Acercarse. Entonces, si la estamos alejando, estamos haciendo un trabajo en contra del campo eléctrico. Entonces estamos entregando energía al capacitor. ¿Se entiende? Hay que hacer trabajo externo para separarlas. Hay que hacer trabajo externo, cuando digo esto quiero decir trabajo externo positivo para alejarla. Hay que entregar trabajo al sistema. Entonces la energía aumenta. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Bueno, y a ver las otras preguntas, si podemos interpretarlas. Bueno, no sé Sí, si... decís, Sergio. No, lo que también mencionaba algo de la batería, ¿no? De decir, bueno, Sí, no sé si era que ahí estaba la dice. batería medio raro. Entonces, decía, ¿qué ocurre con la energía? Sí, se separan las placas, se conecta a un potencial mayor. Sí, eso es difícil. ¿Qué quiere decir? ¿Que cambiamos la pila? No sé. ¿Que cambiamos la pila? ¿Eso será? ¿Una pila de mayor voltaje? ¿Será eso? O sea, no sé, pero bueno, en ese mismo caso, ¿qué pasaría? ¿Querés que lo Pará, comparta yo? dale, vos ves pero vos ves lo que estoy mostrando en la guía. Sí, pero ahora veo perfecto. Bueno, dice eso, ¿no? ¿Qué ocurre con la energía? Sí, se conecta, bueno, no sé. Porque, no sé, que es cambiar la pila, no, me parece así medio... O a ese caso que nosotros separamos, como hiciste vos recién, enchufarle una batería más grande, ahora, una de mayor potencial. ¿Qué pasaría cómo se redistribuirían las cargas? Medio raro, ¿no? La verdad que es un poco rebuscado. Pero bueno, podemos ir viendo denunciado. ¿Qué pasaría ahora si yo a ese sistema le conecto una batería? No sé. La verdad que no Claro, sé. si le conecto una pila de delta V igual a delta V', quedaría así. Claro, no pasaría nada. Ahora delta V' más grande, una delta V más grande que delta V'. No, para mí son dos casos separados. Pero tampoco le veo mucha gracia a lo que dice conectarlo a otra pila. Bueno, podemos mostrarles el ejemplo de qué pasa si separamos la placa, pero conectada a la batería. Bueno, igual por las dudas, para que quede claro, si nosotros tenemos el capacitor que estaba con delta V, Q, C, ¿no? Y ahora se lo conectamos a otra pila, lo que sí van seguro, sea como sea, que no sé, conectamos la placa positiva y la negativa con el borde positivo, negativo o al revés, lo que no sé, como sé es
Lo que es seguro es que al final el capacitor queda conectado a la delta V de la fuente. Por eso es que no le dio la gracia al ejercicio. Claro. ¿No? Claro. Y bueno, la capacidad es la misma, todavía no le hicimos nada, no cambiamos la geometría, ni agregamos sacamos dieléctrico, y la carga cumplirá esta expresión. Entonces no, por eso no lo interpreté. Claro, lo que dice Jimena es que cuando vos conectás un capacitor a una batería, lo que fija el voltaje es la batería. Entonces, como que pierde un poco el análisis, el ejercicio. Cuando vos lo conectás a una batería, ya está. El voltaje va a ser el que le define a la batería. No importa lo que vos hayas hecho antes, ¿no? Claro, si estaba ya Y cargado, no por estaba ahí- cargado. Sí, Por ahí a lo que se refiere es que lleguemos a la misma conclusión que el primer caso, en que si la batería tiene mayor voltaje, entonces el sistema va a tener un voltaje que será mayor al anterior y por lo tanto la energía también va a aumentar. No sé si por ahí Claro. como que bueno, va para claro, ese lado. sí. Es bastante obvio, pero no sé. Sí, puede ser. Lo que pasa es que en este caso la capacidad todavía no la cambiamos. ¿Sí? Mm. ¿No? Por eso, pero sí, es cierto. O sea, aumentaría. ¿No? Estaría mirando acá. ¿No? Aumenté la diferencia potencial, la capacidad la mantuve constante. Sí, aumentó la energía de otra manera. ¿Sí? Digamos, por hacer otra cosa físicamente. Pero sí, no sé si. No sé, Sergio, qué era lo que. ¿Lo No, otro no. querés explicarlo vos o lo.? Me queda un poco confuso el enunciado, no sé qué es lo que intentaban hacer. Yo haría ahora el ejemplo de separar las placas, pero conectar a la batería, para que vean la diferencia. Simplemente. Bueno, ¿y lo hago o querías hacerlo vos? Es como ¿Digo? quieras. Si querés dibujarlo, hacelo. Yo Vale. no tenía igual el blog de notas, pero bueno, si estás vos conectado. No, sí, lo hago. No, yo porque me pareció que en un momento decías algo que lo hacías y No, por yo eso, por las dudas te preguntaba. Entonces, ahora lo que haríamos es conectamos el capacitor a la pila, que lo llaman así, delta V de la fuente, o Sergio, o Yo en general lo llamo B, ya me acostumbré a llamarlo B. B directamente. No, pero digo para Ah, la de la la fuente. pila. Sí, yo le pongo B. Delta V de la fuente o sin poner el delta V de la fuente, ¿no? Bueno, lo pongo E. Entonces conectamos el capacitor a esta pila de valor E, de, no sé, la pila de 1,5 volt, de lo que sea. Entonces, es un capacitor de capacidad C, se va a quedar a una diferencia de potencial igual a la de la pila, y la carga que almacena es delta V Q sobre C, o Q igual a C por delta V. ¿Sí? Entonces, ahora separamos las placas, igual que decíamos antes, pero sin desconectar la fuente. Bueno, entonces me pregunto lo mismo que antes. ¿Qué pasa con? Acá hay una distancia D y acá hay una distancia D' mayor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con C' respecto de C? ¿Qué pasa con Q' respecto de Q? ¿Qué pasa con delta D' respecto de delta D? Yo en la nueva situación a todo lo llamo nuevo, ¿no? C', delta B', Q'. Después si hay algo igual, con del igual. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que contesto primero? ¿Qué es lo más fácil de contestar? Si me dicen que separo las placas. Lo de la capacidad, claro, exactamente, ¿sí? Pasa lo mismo, con la capacidad pasa lo mismo. Si separo las placas, la capacidad va a disminuir. ¿No? Igual que acá. ¿Sí? La capacidad del capacitor va con la inversa de la distancia entre las placas. Ahora, ¿qué? O las dos o ninguna se mantiene constante, la carga o la diferencia de potencial. ¿Qué les parece? ¿Qué opinen respecto a esa situación? Dice, ¿alguien dice que la carga se mantiene constante? Pregunta.
Más como pregunta que como afirmación, te dicen. Para mí es la diferencia potencial, porque está unido a la pila, ¿o no? Lo que se mantiene. Exactamente. La diferencia de potencial es la pila. Mientras vos tengas una Exactamente. pila, Sí, vas a perdón, tener- seguí, Sergio. Sí, decilo, Sergio. Sí, no, o sea, la definición de una pila ideal justamente es una pila que, al margen de la situación que yo tenga en mi circuito, va a mantener a lo que esté conectada esa diferencia de potencial. En la realidad no pasa eso, ¿no es cierto? Si yo a una pila le conecto un cable directamente del borne positivo al borne negativo, al margen de que se va a quemar, seguramente la diferencia de potencial no va a ser 1,5 voltios. O sea, en la realidad, o sea, las fuentes no mantienen una diferencia de potencial constante. Pero idealmente una fuente se define por eso, como que es algo que puede suministrar energía o suministrar carga eléctrica siempre manteniendo la misma diferencia de potencial. Y como en este caso está conectada directamente a un capacitor, lo que está haciendo es fijando la diferencia de potencial del capacitor, como lo puso ahí Jimena a la derecha, a la izquierda, perdón, diferencia de potencial igual a E, como que la fuente fija el voltaje en el capacitor. Eso lo puedo. Claro, perfecto. Entonces, bueno, ahora podemos decir qué pasó con la carga. Claro, dicen que es más chica, dicen, la carga. Su prima más chica. Claro. Yo, por ejemplo, en este caso, o sea, yo en general no las veo tan directamente qué pasa con la carga, pero puede ser que sea más chica, ¿no? Vamos a ver si es así. Claro, sí, o sea, de la cuenta sale que es más chica, ¿no? Pero para interpretarlo, o sea, si yo miro esta formulita, delta D o esta, ¿no? Esto se mantuvo igual, esto disminuye, la carga tuvo que haber disminuido. No hay otro. ¿Sí? Pero, como para interpretarlo, no, el campo eléctrico entre las placas, ¿qué le pasó? ¿Aumentó o disminuyó? Bueno, tampoco es muy... Sí, pero yo. ¿Se acuerdan que tratando el campo uniforme, ¿no? Entre las placas, o sea, lejos de los bordes, el campo eléctrico es uniforme y es la diferencia de potencial dividido la distancia, ¿no? La distancia entre las placas. ¿Sí? Entonces ese campo eléctrico tuvo que haber disminuido. ¿Sí? Sí, dicen, E disminuye. Claro, el campo eléctrico disminuye. El campo eléctrico disminuye. El campo eléctrico era siempre con la aproximación del eje de los bordes, sigma sobre epsilon 0, o sea, disminuye el campo eléctrico porque tengo menos carga. ¿Sí? Está bien, acuérdense que es homogéneo, no importa. O sea, toda la distancia ya lo hice acá. Un campo homogéneo. Se disminuye porque, bueno, porque se acumula menos carga en las placas de los capacitores. ¿Sí? ¿Está bien? Y la otra, lo otro que pregunta es la energía. Entonces ahora, como les decía Sergio, de las tres formulitas, está bien, podemos usar cualquiera de las tres, pero ¿cuál conviene? ¿Cuál de las tres? ¿Con cuál de las tres razonamos más rápido? Con la primera, perfecto, con la primera o con la tercera, ¿no? La última. Claro, la primera, la tercera, la primera o la última. No con esta, porque tiene las dos cosas que cambian, la carga y la capacidad. ¿Sí? Entonces,
Si uso, por ejemplo, la primera, esto se mantuvo igual. Y eso se mantiene constante y la carga disminuye. Entonces la nueva energía es menor, almacena menos energía. ¿Sí? Y si hacemos acá los dibujitos de las cargas, pónganse eso acá, dibujé 3, y acá 3, como la carga es menor, por ejemplo, me pudieran haber quedado 2, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hizo la carga esta para que 3 pasara a 2? ¿Se entiende que la carga habíamos dicho que disminuía, ¿no? Hice un esquema, ¿no? Que acá son 3 y ahí son 2. ¿Qué les pareció que hizo la carga? ¿Por qué se movieron esas cargas? ¿Quién las movió? ¿Volviste, Javier? ¿Cómo volví? Sí, no sé. Vos sé que hay un problema intermitente que no lo pueden solucionar. ¿Qué les preguntaste, Jimena? Que me perdí. No, para si se podía interpretar por qué la energía disminuía, el movimiento de las cargas. No, porque en el otro sí era quizá más fácil porque, bueno, hacíamos nosotros el trabajo para separar las placas. Claro. Acá separamos las placas y llegamos a la conclusión de que la energía disminuye, ¿no? Sí. Claro, sí, un poco más. También podríamos preguntar a dónde va a parar esa energía, ¿no? La energía, si disminuye la energía, ¿qué pasó con la energía que disminuye? La diferencia. O sea, es como que el campo eléctrico está haciendo un trabajo, digamos, negativo, ¿no? Distinto a como haría para cargar al capacitor. Que haría que los electrones se muevan así o así. ¿No? O sea, porque queda acá la placa positiva, bueno, los electrones se alejan, y acá los electrones se vienen acá. O sea que estaría circulando la carga al revés. Entonces, contra el campo eléctrico. ¿Se ve lo que digo? No creo que es tan fácil de interpretar. No, para mí también es complejo, no es tan sencillo de ver. ¿Qué pasa con la energía en este caso y por qué disminuye? Lo coloco porque quizás se confunde con la... Y a nosotros los electrones nos circularon al revés, ¿no? Sí, en realidad creo que disminuye la energía porque disminuye la capacidad del capacitor, ¿no? Sí, disminuía la capacidad, se nos mantenía la diferencia de potencial constante de la fuente, entonces sí, concluimos esto. Sí. Claro. La pregunta sería, ¿por qué si yo estoy alejando las placas, si yo separo las placas,
que en principio uno esperaría que eso haga aumentar la energía del capacitor, que estoy haciendo un trabajo por ahí para hacer, aparentaría que hago un trabajo. Claro, como acá que habíamos dicho, sí, este está todavía, o sea, yo hago este trabajo mecánico y lo separo. Sí. Sí, entonces acá, bueno, aumentaba la energía. Acá también estoy dando, entiendo yo, aumento la energía por separarlo, pero al mismo tiempo el campo eléctrico está haciendo trabajo negativo Sí. y bueno, más grande del que hice yo, por eso pierdo energía igual, aunque le hayamos entregado trabajo al separar las placas. Claro. Por ahí acá se podría pensar que hay tres, o sea, está el hecho de separar las placas es trabajo o energía que yo puedo agregar o quitar del sistema. Después está el capacitor que tiene energía, pero también está la batería que tiene energía. Que la batería puede dar energía al capacitor o puede absorber energía, dependiendo de la situación, ¿no? Sí, sí. Por ahí, por ese lado, se podría llegar a explicar, digamos, decir que al disminuir la capacidad es como que el capacitor tiene que sacarse carga de encima y esa carga la manda la fuente. Claro, por eso los electrones se mueven al revés de como mandaría la fuente, eso es lo que quise poner acá. Claro. Sí. ¿No? Las flechitas naranjas es como haría circular la carga, la fuente para cargar al capacitor. Y bueno, cuando pasó esto, los electrones circularon al revés. Correcto. Entonces, en vez de entregar energía a la fuente, está quitando. Perfecto. Recibió energía de la fuente. Sí. Eso lo vamos a ver un poco más en profundidad también cuando veamos circuitos con resistencia, donde veamos también movimiento de carga. Acá por ahí es un poco más. Pero entonces, la explicación sería esa concretamente, sería que la energía que disminuyó el capacitor fue a parar a la fuente, ¿no? ¿No estás muy convencida, Jimena? No, Sí, digamos, las baterías hay algunas baterías que son reversibles, es decir, son las llamadas baterías recargables, ¿no? O pilas recargables. Esas admiten, digamos, que la energía vuelva. Pero otra cosa más que hay que tener en cuenta es que, digamos, las baterías ideales no existen y en un caso real uno tiene una resistencia en serie con esa fuente, ¿no? Entonces eso también puede disipar la energía. Por ahí quizá venga por ese lado, no sé. Puede ser también, sí. Tenés razón. Sí, pero los cables no serían exactamente conductores perfectos. Bueno, no, pasa que por eso ya la pila ideal, esa que se dibuja, digamos, no existe en la realidad, ¿no? Siempre tiene una resistencia interna. Sí. De unos pocos ohm o menos incluso, ¿no? Fracciones de ohm, pero bueno, siempre está ahí. Correcto, pero digamos, para que a los chicos les quede resumido, es correcto también lo que dice Julián. En realidad el exceso de carga va a parar a la batería. Si la batería no fuera recargable, esa se va a disipar en la resistencia interna que tiene la batería y el resistente. ¿No te parece? Sería así. Se distribuye entre la resistencia, el capacitor y la batería. Exactamente. Bueno, no bárbaro. sé qué, ¿algún ejercicio que quieran que comentemos? Bueno, ese lo modificamos un poquito porque no lo terminamos de interpretar, pero bueno. Sí, no estaba muy clara la interpretación. No está muy claro el enunciado. Perfecto. Bueno, sí, no sé si hay otro. Y el que sigue, que es similar, me parece que yo justo te iba a comentar algo de eso, o sea, que dice que tenés dos capacitores que tienen la misma área y la misma carga, y nada más que la diferencia es que la distancia entre placas del capacitor 1 es el doble que la del 2. ¿Cuál tiene más energía potencial almacenada? Más que cuál tiene más energía, me parece que lo que es interesante que vean ahí es cómo encontrar la relación entre esas dos cosas, ¿no es cierto? Que es algo muy típico, por lo menos los ejercicios de capacitores que son así muy de este tipo, si duplico el área o la distancia es la mitad, ¿qué pasa con la energía? ¿Qué pasa con la carga? Podríamos ver ese si quieren. ¿Cuál es el ejercicio que decís, Sergio? El 25, el que sigue. ¿Lo hago?
Igual habían preguntado otro también, ¿no? No sé si quieren que veamos el que... Si quieren lo hago yo, pero habían preguntado algo más, me parece. ¿Me habían preguntado uno del 30 y pico o era ese? Sí, Juan Pablo, si te tenés que retirar. A ver si... Sergio, si te podés conectar y querés hacerlo vos, así... Sí, yo lo puedo hacer, no tengo problema. Dale. Bueno, entonces dejo de compartir. No, pruebo de dejar, por las dudas, si querés. Yo ahí pruebo de compartir pantalla. Dale, si no lo hago yo. Bueno, acá que es pizarra. ¿Esto es lo que se puede compartir y dibujar? Si querés escribir directamente, pones pizarra. Lo malo es que no podés pegar la imagen. La tenés que dibujar de nuevo o copiar el enunciado. Bueno, prueba. Yo esta nunca la usé. Vale. Probá, Sergio, que yo soy cara dura. La letra que tengo yo también es brava, pero escribo igual, le pongo onda. Está bien. Vamos a ver entonces el 25. Se lo tienen por ahí a mano. Dice, dos capacitores de placas paralelas tienen ambos la misma área y la misma carga. O sea, bastante sencillo. No tengo dos capacitores muy similares. Acuérdense la fórmula de capacidad. El 25 dijo, ¿no? El 25, sí. El 25, sí. Era constante, ¿no? ¿Era así? Sí. Por el área. La distancia. Esa distancia va a ser... ¿Hay un perro te ladra a vos, Sergio? ¿O no, a mí. Nicolás, ahí si podés mutearte, uno de los chicos que dejó el micrófono. Bueno, dice que tiene la misma área y la misma carga. O sea que yo podría agregarle a este esquema, decir que este capacitor tiene una carga Q y un área A, y tengo otro capacitor por acá que tiene la misma carga, la misma área, pero me dice que tiene una diferencia que es la distancia entre las placas del capacitor 1 es el doble que la del capacitor 2. O sea, yo podría decir que si este tiene... A ver, vamos a hacerlo así. No sé cuál es el 1 y cuál es el 2. Vamos a decir que este, en vez de tener una distancia D, lo que tengo acá es una distancia 2D. Y obviamente como la distancia no es la misma, la distancia entre las placas no es la misma, o sea, este capacitor no tiene la misma geometría que este, básicamente, no van a tener la misma capacidad. Este tendrá una capacidad C y este tendrá una capacidad C'. ¿Bien? Las otras cosas son constantes, la carga que tienen, el área, pero no tienen la misma geometría. Entonces al no tener la misma geometría no van a tener la misma capacidad. ¿Cómo hago para resolver? A ver qué es lo que pide. Dice, bueno, me da distintas opciones, ¿no? Me dice, ¿cuál tiene más energía potencial almacenada? Y después me da las opciones si tiene el doble, tiene más de 2 veces, ambos tienen la misma. Yo tendré que ver cómo hago para relacionar la energía. Por un lado tengo la fórmula, yo siempre uso estas fórmulas como básica y después voy encontrando las demás. La carga es igual a C por la diferencia de potencial, y por otro lado yo sé que la energía es un medio de Q por B. ¿Está bien? Yo quiero encontrar la energía de los dos capacitores. Vemos que tienen la misma carga, no me dice nada de la diferencia de potencial, pero vamos a decir que este tiene una energía U. ¡Ay, qué horrible! Y este tiene una energía U'. Entonces yo quiero encontrar la relación que hay entre U y U'. Podría usar esta expresión que tengo acá, la primera que puse, que es un medio igual a energía igual a un medio de Q por B. Pero esta ya en principio vemos que no es por ahí la que más me conviene. ¿Por qué? Porque cambia. ¿Por qué no me conviene elegir esta y me convendrá elegir alguna otra? No sé si alguien puede aportar algo. Pues podría hacerlo con esto, pero es más trabajo, ¿no? Y la diferencia en distancia lo que va a hacer es que cambie la capacidad.
Y ahí no está implicada la capacidad, no sé si Bien, bueno, por es ese un lado. buen primer paso. No está implicada la capacidad, que es justamente lo que yo quiero analizar entre las dos relaciones. Pero aparte no tengo el voltaje, ¿no es cierto? Acá no tengo el dato de voltaje, la relación entre B y B', si quieren. O sea, esto es una U, ¿no es cierto? Salió muy feo acá, pero es la energía de esto, llame U, y esto U'. Pero tampoco tengo la relación entre B y B'. O sea, estoy haciendo así rápido, ¿no? Sin saber exactamente cómo llegar, pero digo, yo en principio yo no usaría esta para empezar. Yo lo que haría sería sacar el voltaje de ahí, poniendo que U es igual a 1/2 de Q, y en vez de poner B, voy a poner acá C sobre Q sobre Q C. sobre C. Bueno, disculpen. Yo digo, la energía, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí, se escucha, Sí, sí. Sergio. Porque tuve que silenciar un segundito por eso. La energía la puedo expresar como Q cuadrado sobre 2C. Que fíjense que esto lo que estoy haciendo básicamente es lo que había puesto Jimena antes, que son las distintas expresiones para la energía. Nada más que lo que yo estoy haciendo es, partiendo de dos que me acuerdo de memoria, o sea que una es esta y la otra es esta, deducir las demás expresiones. No hace falta acordarse todas de memoria. Está bien, si uno las tiene anotadas por ahí, las usa. Pero si no, simplemente con acordarse un par, ya el resto las puede deducir. Bueno, y yo sé que la relación de las cargas es la misma. O sea que esto lo podría expresar de esta manera. Puedo dejar Q cuadrado es igual a 2 por C por U. Estoy mostrando una manera de hacerlo. Yo no estoy seguro que sea la más fácil porque lo estoy haciendo acá en el momento. Yo digo, si quiero usar esta expresión para la que está a la izquierda, vamos a llamarlo no me acuerdo si era 1 o 2, pero le pongo de este lado el capacitor 1, vamos a poner el 1 por acá, y a este lado vamos a poner 2, para distinguirlos cuando estoy hablando. Me quedaría así la expresión. Q cuadrado es igual a 2 por C por U. Y para el 2 que puse de este lado, yo podría expresar Q cuadrado es igual a 2 C' por U'. ¿Está bien? Como las cargas son iguales, Q cuadrado también tiene que ser el mismo de los dos lados. Por eso al 2 no le puse Q', simplemente le puse carga al cuadrado. Entonces yo puedo igualar estas dos expresiones y me quedaría que 2C por U es igual a 2C' por U'. ¿Está bien? Yo quiero encontrar la relación entre las energías. Lo que me falta ahí es ver cómo en esa expresión elimino las capacidades. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo tendría que hacer eso? A ver si alguien comenta antes de que lo haga yo. Fíjense que, bueno, no digo nada, a ver si alguien se anima a hablar. Miren lo que escribió arriba, Sergio. Usando la distancia allá arriba en la fórmula de la capacidad. Al que está acá a la izquierda, lo voy a escribir con la fórmula que está ahí arriba, ¿no es cierto? Voy a decir que 2, la constante por el área dividido la distancia por U es igual a 2. Acá pongo, la parte de arriba la pongo igual, K por A, porque el área es la misma en los dos casos y K es la constante. Pero en vez de poner abajo de prima, directamente yo sé la relación. Yo sé que para el segundo capacitor es 2 veces la distancia. ¿Bien? Entonces lo escribo así, de esta manera. Y ahí ya fíjense que ya directamente me queda expresada la relación entre las dos energías. ¿Sí? O sea, directamente acá yo ya cancelo esto, que lo cancelo con lo de este lado. La D se cancela con la D. Y en realidad este 2 que también está acá, a este lo cancelo. Y me queda que U es igual a 1/2 de U'. ¿Está bien? Y ahí saco la relación entre las dos energías. O sea, la energía del capacitor que tiene una distancia D
es un medio de la energía del capacitor que tiene una distancia 2D. Y ya con eso puedo responder, puedo elegir la opción que corresponda. Esta es una manera bastante común de resolver este tipo de ejercicios donde no son, para mí no son ejercicios complicados, pero bueno, eso depende cómo los vean ustedes. O sea, básicamente lo que hacen es variar la geometría o variar la carga, y entonces ustedes tienen que buscar la manera de expresar el capacitor 1 o el capacitor 2 de alguna manera que los puedan relacionar, igualándolos, como hice yo acá, o a veces también se pueden dividir las expresiones y básicamente lo mismo. Fíjense que yo podría haber agarrado esta expresión que tengo acá y esta expresión que tengo acá, y a veces lo que se hace, que a veces conviene, a veces no. Acá yo lo que hice fue igualarlas, porque dejé q cuadrado a la izquierda en las dos expresiones de manera de poder igualar. Pero también podría haber hecho esto, que a veces también es más práctico. Podría haber puesto una expresión de esta manera, y toda esa expresión, esta expresión es la de la izquierda, ¿no? Esta así. Y toda esa expresión la divido por la expresión de la derecha, por esta. Entonces me queda así. Q cuadrado sobre 2 C' por 1. Por U', perdón. Y entonces de esa manera estoy relacionando las dos expresiones, y bueno, después cancelo lo que es común, por ejemplo esta Q, hubiese hecho lo mismo que hice acá con la capacidad y capacidad prima, y encuentro la relación entre las dos energías. Depende como el ejercicio y los datos que tengan, qué les conviene hacer. Pero la idea es que tienen que relacionar las ecuaciones. ¿Bien? Perfecto. Bueno. No sé si comentamos algún otro ejercicio. ¿Qué quieren No, decir? no sé qué opina, a mí me parece, si hay alguna duda la aclaramos, y si no seguimos el martes. La idea del martes es dar por terminada la guía de capacitores y ya arrancamos con la parte de electricidad. Perfecto. Sería importante que traten de hacer todos los problemas que puedan de la parte 1, 2 y 3. Y el martes evacuamos dudas y seguimos con la parte de electricidad. ¿Parece? Bueno, y yo le quería comentar, a mí me ha mandado un mensaje por correo de un ejercicio, ahora después le contesto, no me acuerdo, era una chica, no me acuerdo qué. Perfecto. Lo miro y contesto ahora. Bueno, nos vemos entonces el próximo martes a las 4 de la tarde, ¿les parece? Buen fin de semana, que descansen y disfruten. Bueno. Buen fin de semana. El martes. Luego. No, profe. Chao, chicos.